Tiffany Hampton siempre se había considerado una mujer práctica. A sus 32 años, tenía un trabajo estable como farmacéutica, un pequeño piso en Portland y una idea clara de lo que quería de la vida. El plan era sencillo: carrera, luego familia, todo bajo control. Pero como suele ocurrir, la vida hizo ajustes, y esos ajustes resultaron ser una larga melena negra, unos penetrantes ojos marrones y una rara habilidad para hacer que su corazón latiera más deprisa. Noah Barkley había irrumpido en su rutina hacía exactamente un año, cuando entró en la farmacia con una receta del alergólogo. No tenía el aspecto de un cliente normal: dedos largos, una chaqueta de cuero desgastada, que parecía haber tenido más de una docena de actuaciones, y una sonrisa que hacía que Tiffany se sintiera extrañamente como si hubiera vuelto a casa después de una larga ausencia. Noah era productor musical y trabajaba con muchos artistas prometedores, ayudándoles a encontrar su sonido único. Tenía el raro talento de oír potencial donde otros solo oían ruido. La música es un lenguaje universal, le gustaba decir, solo que algunos dialectos son más difíciles de entender. Su romance se desarrolló rápidamente, como si ambos se dieran cuenta de que habían encontrado algo raro y precioso, algo que no debían perderse. Después de 6 meses de noviazgo, Noah le propuso matrimonio, y al cabo de otros 3 meses estaban en el ayuntamiento intercambiando votos y anillos. La vida parecía perfecta. Tenían amor, trabajo y planes de futuro. Pero una vez más, el destino decidió intervenir. La industria discográfica atravesaba tiempos difíciles y el estudio en el que trabajaba Noah cerró de repente. Varios meses de búsqueda infructuosa de un nuevo empleo acabaron con sus ahorros. El alquiler del piso se hizo inasequible. Entonces, la madre de Noah se ofreció a vivir con ella en St. George temporalmente hasta que pudieran recuperarse. No será por mucho tiempo, dice Noah mientras recoge sus cosas. Mamá vive sola en una casa grande y se alegrará de tenernos para hacerle compañía. Tiffany dudó. Solo había visto a Vivian Barkley 3 veces en un año de relación, y cada encuentro le había dejado una sensación extraña. Vivian era impecablemente educada, incluso demasiado amable, pero en sus ojos Tiffany veía algo frío, evaluador. Era como si Vivian hubiera estado lidiando con algún problema relacionado con ella todo el tiempo, y no hubiera podido encontrar una solución satisfactoria. No estoy segura de que sea una buena idea, dijo entonces Tiffany. Quizá deberíamos buscar opciones más baratas. Vamos, la abrazó Noah, hundiendo la nariz en su pelo. Mi madre no es tan monstruosa. Además, ahorraremos dinero en el alquiler y nos recuperaremos antes. Y ahora Tiffany estaba delante de la mansión victoriana de una tranquila calle de St. George, con una pequeña maleta llena de cosas esenciales. El resto llegaría más tarde. La casa tenía un aspecto imponente: 3 plantas, con ventanas abuhardilladas, enmarcada por un cuidado jardín. Parecía arrancada de otra época, una época en la que todo era más cimentado. Bienvenido a mi hogar ancestral. Noah miró la fachada con un toque de nostalgia. Aquí no ha cambiado nada desde que me fui a la universidad. Es preciosa, respondió Tiffany con sinceridad. La casa era realmente hermosa, aunque un poco intimidante por su monumentalidad. La puerta principal se abrió antes de que hubieran subido los escalones del porche. Vivian Barkley estaba en el umbral, vestida con un elegante vestido azul apagado que hacía juego con su pelo plateado, impecablemente peinado. A sus 62 años, tenía un aspecto sofisticado y dominante al mismo tiempo. Mi querido muchacho, Vivian abrió los brazos hacia su hijo. Por fin estás en casa. Noah dejó caer las maletas y se apresuró a abrazar a su madre. Tiffany se dio cuenta de que, a pesar de su fragilidad, Vivian tenía un agarre sorprendentemente fuerte, aferrándose a su hijo como si temiera que pudiera desaparecer. Finalmente, Vivian se apartó y desvió la mirada hacia Tiffany. Y por supuesto, querida Tiffany. La voz de Vivian era melodiosa, con un ligero acento sureño. Bienvenida a nuestro hogar, no mi casa. Un pequeño detalle que de algún modo hizo que Tiffany se sintiera un poco mejor. Gracias, señora Barkley, respondió ella tendiéndole la mano. Le agradezco mucho la invitación. Oh, por favor, llámame Vivian. Su suegra ignoró la mano que le tendía y en su lugar abrazó ligeramente a Tiffany. Ahora somos familia. Vivian olía a perfume caro con notas de jazmín y algo más que Tiffany no pudo identificar. Quizá poder o confianza, si es que tales cosas tenían olor. Por dentro,
La casa era aún más impresionante que por fuera. Techos altos, muebles antiguos, obras de arte por todas partes, que Tiffany supuso que valían una fortuna. Les he preparado una habitación en el ala este. Vivian las condujo por la amplia escalera. Las vistas al jardín, el sol de la mañana, creo que estarán cómodos. La habitación era realmente encantadora, espaciosa, con grandes ventanales y baño privado. Pero Tiffany tenía la extraña sensación de encontrarse en un museo, donde no se podía tocar nada. Ponte cómoda. Vivian se dirigió a la puerta. El almuerzo se servirá a la 1. La cocina está abajo, a la izquierda de la escalera principal, por si quieres comer algo. Cuando la puerta se cerró tras su suegra, Tiffany se dejó caer en la cama, cubierta con una colcha de flores bordada a mano. ¿Qué te parece?, preguntó Noah, deshaciendo la primera maleta. Este sitio es impresionante, respondió Tiffany con cautela. ¿Tu madre siempre ha vivido así? La verdad es que no, dijo Noah sacando un montón de camisetas. Cuando murió mi padre, empezó a interesarse más por las antigüedades. Dice que la ayudan a sentirse conectada con el pasado. Creía que siempre había tenido una galería de antigüedades. No, ese era el negocio de papá. Mamá solo se hizo cargo después de su muerte. Y sabes, era muy buena en eso. El día pasó en una ráfaga de desempacar e instalarse. Noah le enseñó la casa a Tiffany con entusiasmo, contándole historias de su infancia sobre las distintas habitaciones y objetos. Tiffany escuchaba, sonreía, pero no podía evitar la sensación de que los estaban observando. Para la cena, Vivian insistió en que se vistieran y para Tiffany, eso significaba el único vestido decente que se había traído. Uno verde oscuro por encima de las rodillas que solía llevar a las entrevistas de trabajo. Siempre tenemos cenas formales, explicó Vivian cuando se reunieron en el comedor. Ella misma llevaba otro vestido, uno burdeos que parecía costar más que el sueldo de 6 meses de Tiffany. La mesa estaba puesta con un gusto impecable, cubiertos de plata, platos de porcelana, copas de cristal. Tiffany se sintió insegura, como si hubiera entrado en una reunión social sin invitación. He preparado tu plato favorito, Noah, le indicó Vivian al ama de llaves, una mujer mayor de rostro impenetrable, que enseguida empezó a servir la comida. Mamá, no deberías haberte preocupado tanto, sonrió Noah. Nada es una preocupación para mi único hijo. Vivian le tocó suavemente la mano. Me alegro mucho de que estés de nuevo en casa. La cena transcurrió en un ambiente tenso. Vivian no dejaba de hacer preguntas a Noah sobre su trabajo, sus planes, sus contactos en la industria musical. Tiffany fue prácticamente ignorada, con solo miradas ocasionales en su dirección. ¿Y tú, cariño? Vivian se volvió de pronto hacia Tiffany cuando servían el postre. ¿Piensas buscar trabajo aquí, en St. George? Sí, ya he enviado mi currículum a algunas farmacias, contestó Tiffany. Espero encontrar un puesto rápidamente. Oh, en nuestra pequeña ciudad, las conexiones marcan la diferencia. Vivian sorbió con elegancia su copa de vino. Quizá yo pueda ayudar. Conozco a gente en los círculos farmacéuticos. Sería estupendo, dijo Tiffany, realmente complacida. Quizás se estaba preocupando en vano. Quizá Vivian solo necesitaba tiempo para acostumbrarse a ella. Después de cenar, Vivian le propuso tomar un café en el pequeño salón. Noah se excusó diciendo que tenía que hacer unas llamadas de trabajo y Tiffany se quedó a solas con su suegra. En cuanto la puerta se cerró tras Noah, el ambiente de la habitación cambió. Vivian se enderezó en la silla, con una mirada aguda y penetrante. Así que, comenzó sin preámbulos, vamos a dejar las cosas claras. Noah y tú podéis quedaros aquí todo el tiempo que necesitéis, pero hay ciertas normas que deben cumplirse. Tiffany se puso tensa, pero intentó mantener una expresión neutra. Por supuesto, Vivian. Esta es tu casa y respetaremos tus normas. Bien. Vivian colocó la taza sobre la mesa con tal precisión que no se oyó ni un ruido. En primer lugar, el desayuno se sirve a las 7 en punto de la mañana. El almuerzo es a la 1. La cena es a las 7 de la tarde. Espero puntualidad. En segundo lugar, en esta casa hay ciertas normas de presentación. Espero que sepas a qué me refiero. Tiffany asintió con la cabeza, sintiendo que la irritación crecía en su interior. En tercer lugar, continuó Vivian, espero que ayudes en la casa. Alice, nuestra ama de llaves, se está haciendo mayor y algunas de las tareas superan su capacidad. Por supuesto, respondió Tiffany. Estaré encantada de ayudar. Vivian sonrió,
pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Sabía que encontraríamos puntos en común, querida. Al fin y al cabo, las dos queremos lo mismo, la felicidad para Noah. A la mañana siguiente, Tiffany se despertó cuando llamaron a la puerta. Alice, el ama de llaves, estaba en el umbral con una bandeja. La señora Barkley quiere que le diga que el desayuno estará servido dentro de 15 minutos, dijo secamente. Tiffany miró el reloj. Eran las 7 menos cuarto. Noah dormía plácidamente a su lado, envuelto en una manta. Noah sacudió a su marido suavemente por el hombro. Tenemos que levantarnos. El desayuno. Murmuró él sin abrir los ojos. Seguid sin mí. Me acosté tarde. Tiffany suspiró, se vistió rápidamente y bajó al comedor. Vivian ya estaba sentada a la mesa, impecablemente vestida y peinada, como si no hubiera dormido nada. Buenos días, querida, saludó a Tiffany. ¿Dónde está Noah? Sigue durmiendo. Dijo que se había acostado tarde. El rostro de Vivian se congeló un instante, luego sonrió. Por supuesto, mi hijo siempre ha sido un búho. La gente creativa a menudo no reconoce el régimen. Desayunaron en silencio, interrumpidos solo por los comentarios ocasionales de Vivian sobre el tiempo y las noticias locales. Tiffany se sentía cada vez más incómodo. Te he hecho una lista de cosas que hacer hoy, dijo Vivian cuando terminaron de comer. Le dio a Tiffany un trozo de papel. Nada complicado, solo un poco de ayuda en casa. Tiffany echó un vistazo a la lista y apenas pudo contener un grito de sorpresa. Había nada menos que 15 tareas, desde limpiar todos los marcos antiguos con un compuesto especial, hasta ordenar alfabéticamente las especias de la cocina. Pero hoy tenía previsto ir a una entrevista de trabajo. Tiffany sacó el móvil y mostró un correo electrónico de la cadena de farmacias. Me habían invitado para las 2 de la tarde. Vivian miró la pantalla del teléfono con evidente desaprobación. Es una pena que no me hayan avisado con antelación. Ya había planeado el día basándome en tu ayuda. Pero claro que puedes ir a la entrevista. Intenta hacer al menos la mitad de la lista antes de irte. Por la noche, tras regresar de la entrevista, que para su alegría fue un éxito, Tiffany descubrió que Vivian había invitado a cenar a varios de sus amigos. Noah, que se había pasado el día buscando contactos musicales en la ciudad, estaba de muy buen humor y encandiló a los invitados con historias de la vida en la industria musical. Tiffany se cambió rápidamente y se unió a la cena, que ya estaba en pleno apogeo. Vivian la presentó a los invitados como la nueva esposa de Noah, en un tono como si se tratara de un cargo temporal. ¿Y a qué te dedicas, querida?, preguntó una de las amigas de Vivian, una mujer mayor con la cara maquillada con botox. Soy farmacéutica, respondió Tiffany. Hoy he tenido una entrevista en PharmaPlus. Ah, PharmaPlus. Vivian sacudió la cabeza. ¿Es la cadena que tuvo el escándalo de los medicamentos falsificados hace poco? Tiffany miró sorprendida a su suegra. No he oído hablar de ningún escándalo. Que yo sepa, es una empresa de buena reputación. Quizá me equivoque, fingió pensar Vivian. Pero creo haberlo leído en el periódico local. Comprobaste su reputación antes de enviar tu currículum, ¿verdad? Se hizo un silencio incómodo en la mesa. Tiffany sintió que se le subía el color a la cara. Esta noche cenaremos bullabesa, anunció Vivian cambiando de tema. Noah, ¿recuerdas cuánto te gustaba este plato cuando eras pequeño? Noah se unió a la charla con entusiasmo, y Tiffany se quedó allí sentada con la sensación de haber sido humillada públicamente. Después de cenar, mientras los invitados se dispersaban, Tiffany se ofreció voluntaria para ayudar con los platos. Esperaba que Noah la acompañara, pero estaba absorto en una conversación con su madre sobre un viejo amigo de la familia. Tiffany estaba sola en la cocina cuando entró Vivian. Cariño, no te molestes, dijo mientras observaba a su cuñada cargar el lavavajillas. Alice se encargará por la mañana. No me importa, contestó Tiffany. Además, no he hecho ni la mitad de tu lista de tareas. Vivian se acercó y cogió el plato de porcelana de las manos de Tiffany. ¿Sabes? Este juego me lo regaló mi suegra, dijo mirándolo de cerca. Era una mujer increíble, estricta, exigente, pero justa. Aprendí mucho de ella. ¿Cómo qué?, preguntó Tiffany, intuyendo que la conversación tomaba un nuevo rumbo. Por ejemplo, que el lugar de una mujer viene determinado no solo por su ambición, sino también por su capacidad para hacer las cosas acogedoras. Vivian puso el plato sobre la mesa. Hoy la sopa estaba demasiado salada, ¿no crees? No me había dado cuenta, admitió Tiffany con sinceridad.
No me sorprende. Hace falta cierta sensibilidad para darse cuenta de esos matices. Noah siempre ha sido muy selectivo con su comida. ¿Sabes? Creo que mañana te enseñaré a preparar su plato favorito, ratatouille provenzal. No es difícil si conoces la técnica adecuada. Tiffany apretó los labios, sintiendo cómo se acumulaba el resentimiento en su interior. Sería estupendo, dijo, tratando de mantener la voz neutra. Bien, se dirigió Vivian hacia la puerta. Entonces empezaremos a las 5 de la mañana. El pisto de verdad lleva su tiempo. ¿A las 5 de la mañana? Preguntó Tiffany, segura de haber oído mal. Sí, querida. Vivian se volvió en el umbral de la puerta, con el rostro completamente sereno. A Noah le encanta un desayuno caliente, y a mí me encanta que mi hijo esté contento. Seguro que a ti también te apetece. Buenas noches. Cuando Tiffany subió al dormitorio, Noah ya estaba dormido. Se tumbó tranquilamente a su lado, mirando fijamente a la oscuridad y contemplando en qué se había convertido su vida en un solo día en casa de Vivian Barclay. Y eso era solo la punta del iceberg. Una semana en casa de Vivian Barclay había convertido a Tiffany en una serie interminable de días tediosos. Todas las mañanas empezaban igual. Una llamada a la puerta a las 5 en punto mientras Noah dormía profundamente, ajeno a los madrugones de su mujer. Tiffany bajaba a la cocina, donde Vivian, siempre impecablemente vestida y peinada, la esperaba con una nueva lista de tareas pendientes y otra importante lección de limpieza. Tiffany, cariño, le decía Vivian mientras observaba a su nuera cortar las verduras para el desayuno, en dados pequeños, no más de 1 centímetro. A Noah no le gustan los trozos grandes en la tortilla. Tiffany asintió en silencio, intentando no mostrar su irritación. Nunca había notado que su marido fuera tan quisquilloso con la comida. De hecho, Noah se comía con gusto todo lo que ella cocinaba en su piso de Portland y nunca se quejaba del tamaño de los trozos. Cada día, Vivian añadía nuevos puntos a su lista de normas de la casa. Las sábanas se cambian 2 veces por semana, martes y viernes. La plata se pule a diario. Las cortinas nunca se corren en el salón este después de mediodía debido a los muebles antiguos. Estas y otras docenas de normas que Tiffany tenía que memorizar y hacer cumplir estrictamente. El miércoles, cuando Tiffany anunció que la habían invitado a una segunda entrevista en Pharma Plus, Vivian se ofreció inesperadamente a llevarla. No hace falta que llames a un taxi, cariño, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Estaba a punto de ir a la galería, está de camino. El viaje fue recordado por Tiffany con una extraña conversación. Sin apartar los ojos de la carretera, Vivian dijo despreocupadamente: «Sabes, Hugh Malcolm, el propietario de Pharma Plus, es un antiguo cliente mío. Tiene una increíble colección de plata victoriana». ¿De verdad? Tiffany intentó mantener la voz neutra. «Qué interesante». «Sí, Hugh y yo nos conocemos desde hace unos 25 años. Su difunta esposa era íntima amiga mía». Tiffany sintió un escalofrío. Aquella información sonaba tanto a comentario casual como a advertencia. Vivian la dejó una manzana antes del edificio de la farmacia, explicándole que no había plazas de aparcamiento. Tiffany asintió agradecida y se dirigió a su entrevista, todavía dándole vueltas a la extraña insinuación de su suegra. Hugh Malcolm, un hombre alto de bigotes grises y mirada perspicaz, la recibió en su despacho. Los primeros 10 minutos de la entrevista transcurrieron sin problemas. Le hizo las preguntas de rigor sobre su experiencia laboral, su formación y su currículum. Tiffany sintió que estaba causando una buena impresión. Y entonces algo cambió. Malcolm recibió un mensaje en el móvil, frunció el ceño, y cuando levantó la vista, su mirada era fría y evaluadora. «Señora Barclay», dijo en tono formal, «me temo que no tenemos ninguna vacante adecuada en este momento, pero guardaremos su currículum en nuestra base de datos». «Pero me invitó a una segunda entrevista», dijo Tiffany confusa. «Eso ha cambiado esta misma mañana», se levantó Malcolm, dando por terminada la conversación. «Que tenga un buen día». Tiffany salió del despacho completamente perdida. No era el primer rechazo extraño de la última semana. Hacía 3 días, había tenido una entrevista satisfactoria en otra farmacia, y el responsable de contratación había prometido ponerse en contacto con ella en los próximos días. Ayer llegó una cortés carta de rechazo, sin ninguna explicación. Tiffany volvió a casa en taxi, demasiado disgustada para llamar a Vivian. En el vestíbulo la esperaba Noah, desacostumbradamente entusiasmado. «Tiff, no te lo vas a creer.
La cogió de las manos, con los ojos brillantes como los de un niño. Mamá se ha puesto en contacto con un viejo conocido suyo, Jay Austin. Es dueño de un estudio de grabación aquí en St. George. Está dispuesto a reunirse conmigo mañana. Eso es maravilloso, intentó sonreír Tiffany. Se alegraba por su marido, se alegraba de verdad, pero no podía evitar la sensación de que Vivian estaba creando deliberadamente una situación en la que Noah estaría atado a esta ciudad y, por tanto, a su casa. ¿Estás enfadada por algo? Noah se dio cuenta por fin de su estado de ánimo. ¿La entrevista no ha ido bien? Todo iba bien hasta cierto punto, suspiró Tiffany. Y entonces Malcolm recibió un mensaje e inmediatamente cambió de actitud. Dijo que no había vacantes. Qué raro, dijo Noah frunciendo el ceño. Pero ya sabes, quizás sea lo mejor. Si consigo trabajo en el estudio de Jay, quizá tengamos que pensar en quedarnos más tiempo en St. George. Tiene buenos colegios, una naturaleza preciosa. ¿Quedarte en casa de tu madre?, preguntó Tiffany con incredulidad. Bueno, no tiene por qué ser aquí, la abrazó Noah. Pero, por primera vez en mucho tiempo, siento que mi carrera puede estar avanzando. Y eso es gracias a mi madre. Tiffany se mordió la lengua. No quería empañar el entusiasmo de su marido con sus sospechas. Aquella tarde ocurrió algo que convenció a Tiffany de que su fracaso en la búsqueda de trabajo no era casualidad. Noah había ido a reunirse con unos antiguos compañeros de clase, y ella se había quedado en casa tratando de ordenar la nueva lista de tareas pendientes de Vivian. Al pasar por delante del despacho de su suegra, Tiffany oyó su voz. Vivian estaba al teléfono, con la puerta entreabierta. Por supuesto que entiendo tu postura, Hugh. La voz de Vivian era suave pero insistente. Y te agradezco que sigas mi consejo. Sí, parece una buena chica, pero no puedo recomendar a alguien de quien no sé nada. Por supuesto, si encuentra trabajo en otra ciudad, ella y Noah se mudarán, y yo tenía tantas esperanzas de que mi hijo volviera por fin a casa para siempre. Tiffany se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. Vivian estaba saboteando deliberadamente sus intentos de encontrar trabajo. Quiso irrumpir en la oficina y montar un escándalo, pero se contuvo en el último momento. Sin pruebas, parecería paranoia, y Vivian era una maestra en hacer que las cosas parecieran bien. En lugar de eso, Tiffany decidió ir más tranquila. Al día siguiente envió su currículum a cadenas de farmacias de ciudades vecinas, y en sus datos de contacto puso su número de teléfono móvil en lugar del de casa. Quizá la influencia de Vivian no llegara tan lejos. Mientras tanto, la vida en casa de los Barkley era cada vez más tensa. Vivian empezó a organizar cenas familiares semanales, a las que invitaba a sus amigos, personas mayores y adineradas, cuyos hijos hacía tiempo que se habían mudado. En esas cenas, Tiffany se sentía como una extraña. Vivian era experta en dirigir la conversación de modo que ella o bien no podía participar, porque desconocía el contexto, o bien parecía una ignorante cuando intentaba exponer algo. Vaya, dijo Vivian con una suave sonrisa mientras Tiffany intentaba mantener la conversación sobre la situación política. Es un poco más complicado de lo que parece a primera vista. Verás, Bertram conoce personalmente al senador Greenwood, así que su visión de la situación se basa en información de primera mano. Después de tardes así, Tiffany se sentía desolada. Lo peor era que no parecía ajeno a lo que estaba ocurriendo. Le fascinaba la oportunidad de renovar viejos lazos, y comentaba apasionadamente sus proyectos musicales con los invitados de su madre, recibiendo ánimos y consejos. Una noche, cuando ya se habían acostado, Tiffany no pudo soportarlo más. Noah, ¿no te das cuenta de que tu madre intenta controlar todos los aspectos de nuestras vidas? ¿Qué quieres decir?, murmuró somnoliento. Me hace levantarme a las 5 de la mañana. Me da listas interminables de tareas pendientes. Me humilla delante de mis amigos. Tiffany se levantó sobre el codo. Y estoy segura de que sabotea mis intentos de conseguir trabajo. Noah se sentó en la cama, ahora completamente despierto. Tiffany, estás exagerando. Mamá solo quiere ayudarnos. Por ella me dieron la oportunidad de trabajar con Jay Austin. ¿Te has preguntado alguna vez por qué se esfuerza tanto por traerte aquí? Para que nunca salgas de su ala. No es justo. La cara de Noah se endureció. Mi madre enviudó hace 5 años y vive sola en esta casa enorme. Claro que quiere tener a su hijo cerca. No tiene nada de extraño. ¿Es normal que me impida conseguir un trabajo? No tienes pruebas, Tiff. Quizás solo... tartamudeó. ¿Qué?, preguntó Tiffany con frialdad.
¿No sirves para trabajar aquí? ¿No eres lo bastante bueno para esta ciudad? ¿O para tu familia? No me refería a eso. Noah se frotó la cara con las manos. Es que St. George es un pueblo pequeño. Aquí las cosas funcionan de otra manera. Lleva tiempo integrarse en la comunidad. Tu madre me obliga literalmente a ser su criada personal. ¿Y tú hablas de dejar huella en la comunidad? Tiffany, es solo temporal. La voz de Noah se volvió irritada. Vivimos en su casa, disfrutamos de su hospitalidad. ¿Tan difícil es mostrar un poco de respeto y ayudar en casa? ¿Respetar? Tiffany sintió que la ira le invadía por dentro. Me levanto a las 5 de la mañana todos los días, cumplo sus órdenes, sufro humillaciones en tus cenas familiares. ¿Y tú hablas de respeto? Sí, hablo de respeto. Noah levantó la voz. Mi madre hace todo lo que puede por nosotros y tú no haces más que quejarte. Se miraron fijamente en la oscuridad, ambos respirando con dificultad. Finalmente Noah dijo, no quiero pelear, Tiff. Simplemente, superemos este periodo. Cuando me afiance en el estudio de Jay, podremos pensar en un piso de alquiler. ¿Cuándo? Preguntó Tiffany en voz baja. ¿Dentro de un mes? ¿Dentro de un año? ¿5 años? No lo sé, respondió Noah con sinceridad. Pero te prometo que no nos quedaremos aquí para siempre. Tiffany se recostó contra la pared. No se creía su promesa. Algo en la voz de Noah, en su postura, decía que ya había sucumbido a la influencia de su madre, que ya había empezado a ver su futuro ligado a esta casa, a St. George, a Vivian. A la mañana siguiente, la tensión entre ellos seguía siendo palpable. Durante el desayuno, Vivian pareció percibirlo y se mostró inusualmente amable con Tiffany, sugiriéndole que se tomara el día libre de las tareas domésticas. Pareces cansada, querida, dijo con una preocupación en la voz que parecía casi sincera. ¿Por qué no das un paseo por la ciudad y visitas nuestra preciosa galería de arte? Tiffany aceptó, demasiado cansada para discutir. Realmente necesitaba un descanso de esta casa, de la sofocante atmósfera de control. Por la noche, cuando llegó a casa, oyó voces procedentes del salón. Noah hablaba con su madre y con otro hombre cuya voz no le resultaba familiar. Es increíble cómo encuentras estas cosas, Vivian, decía el desconocido. Su voz era joven, enérgica, con un ligero acento que Tiffany no pudo identificar. Años de experiencia, querido Elliot, respondió Vivian con una nota en la voz que Tiffany nunca había oído antes, casi coqueta. Y por supuesto, contactos en los círculos adecuados. Tiffany entró en el salón. Noah estaba sentado en un sillón, hojeando una revista. Vivian y el joven estaban inclinados sobre una mesa antigua, mirando algo pequeño y brillante, tal vez una joya. Ah, Tiffany, se enderezó Vivian. Te presento a Elliot Q, mi ayudante en la galería. Elliot, esta es Tiffany, la mujer de Noah. Elliot se volvió hacia ella, y a Tiffany le sorprendió un poco su aspecto. Alto, esbelto, de rasgos cincelados y claros ojos azules, parecía más un modelo de portada de revista que un empleado de una galería de antigüedades. No aparentaba más de 25 o 30 años, lo que le hacía parecer inapropiadamente joven al lado de Vivian, de 62. Encantado de conocerte, sonrió Elliot, mostrando una dentadura perfecta. Vivian me ha hablado mucho de usted. ¿Sí? Tiffany no podía imaginar qué le habría contado Vivian exactamente sobre ella, y estaba segura de que nada bueno. Por supuesto, Elliot no pareció darse cuenta de su tensión. Dijo que eras farmacéutica. Sonaba muy interesante. Algo en su tono, en la forma en que pronunció la palabra das, hizo que Tiffany volviera a sentir que se burlaban de ella. Elliot me ayuda a tasar y adquirir nuevas piezas para la galería, explicó Vivian, mirando al joven con evidente aprobación. Tiene un ojo increíble para las rarezas. Y no solo rarezas, le guiñó Elliot a Vivian, y Tiffany se sorprendió al ver cómo las mejillas de su suegra se sonrosaban ligeramente. Noah, cariño, Vivian se volvió hacia su hijo. Elliot ha encontrado un maravilloso violonchelo antiguo del siglo XVIII. Me preguntaba si querrías utilizarlo para grabar algunas pistas acústicas en el estudio de Jay. Sería estupendo, mamá. Noah dejó la revista a un lado. ¿Podrías enseñármelo mañana? Sí, claro. Elliot la llevará a la galería a mediodía. Vivian miró a Tiffany. Tú y Tiffany podríais pasaros esta tarde. En realidad, mañana tengo una entrevista de trabajo, dijo Tiffany. ¿Oh? Vivian enarcó las cejas. Creía que habías estado en todas las farmacias de St. George.
Está en Midvale, contestó Tiffany. A una hora en coche de aquí. Hubo una breve pausa. Noah parecía sorprendido. Vivian parecía contrariada, y Elliot los observaba a todos con una leve sonrisa, como divertido. ¿Midvale?, preguntó finalmente Noah. Pero eso es... Te pasarías 2 horas todos los días viajando. Si consigo trabajo, podríamos pensar en mudarnos allí, sugirió Tiffany. Es una ciudad pequeña pero en crecimiento. Quizá haya estudios de grabación allí. Noah casi ha conseguido un trabajo con Jay, intervino Vivian. No sería prudente dejar pasar la oportunidad. Quizá podría ir una temporada hasta que decidamos qué hacer después, trató de hablar Tiffany con calma. De todos modos, buena suerte con la entrevista, dijo Elliot bruscamente. Vivian, creo que me voy a ir. Mañana es un día ajetreado. Claro, cariño, lo acompañó Vivian hasta la puerta, dejando a Noah y Tiffany en el salón. No me dijiste que estabas buscando trabajo fuera de la ciudad, comentó Noah cuando se quedaron solos. Intenté encontrar algo aquí, pero, como sabes, sin éxito, contestó Tiffany. Noah suspiró. Tiff, entiendo que te resulte difícil con tu madre, pero... No es solo tu madre, interrumpió Tiffany. Tengo que trabajar, Noah. No puedo estar todo el día sentada en casa a las órdenes de tu madre. Lo sé. Noah se frotó el puente de la nariz. Es que... No tomemos decisiones precipitadas, ¿vale? Si consigues el trabajo, discutiremos todas las opciones. Tiffany asintió, aunque sentía en sus entrañas que no habría nada más que discutir. Noah se hundía cada vez más en la vida de San Jorge, restableciendo viejas conexiones, encontrando nuevas oportunidades. Y ella se sentía cada vez más como una extraña, una invitada no deseada en la obra de otro. Más tarde, al pasar por delante del despacho de Vivian, Tiffany volvió a oír su voz, esta vez mucho más baja, casi un susurro. No, Elliot, estoy completamente segura. Ella no sabe nada. Sí, los documentos están a salvo. Noah tampoco sospecha nada, no te preocupes. Por supuesto, tenemos que tener cuidado, pero puedo manejarlo. Mañana a la hora de siempre. Tiffany se quedó paralizada, dudando en moverse para no delatar su presencia. ¿De qué documentos hablaba Vivian? ¿Y qué ocultaba exactamente a Noah y a ella? Cuando terminó la llamada, Tiffany pasó de puntillas por delante del estudio y subió al dormitorio. Algo le decía que la relación entre Vivian y su joven ayudante iba mucho más allá de lo profesional, y eso podría explicar el extraño comportamiento de su suegra. Tumbada en la cama, esperando a Noah, Tiffany reflexionó sobre lo que había oído. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar en su cabeza, pero aún le faltaba la imagen completa. Decidió que vigilaría de cerca a Vivian y Elliot para averiguar qué ocultaban exactamente. Tal vez en ese secreto se escondiera la clave para liberarse de la influencia tóxica de Vivian Barkley. La entrevista en Midvale fue bien. El propietario de la pequeña farmacia familiar, un anciano farmacéutico llamado Harold Penn, quedó impresionado con la experiencia y los conocimientos de Tiffany. Al final de la conversación, le ofreció un puesto con un salario decente y un horario flexible. Soy consciente de que el viaje llevará tiempo, le dijo, tendiéndole la mano para estrechársela. Pero si decides mudarte más cerca de nosotros, ahora mismo hay muchas viviendas asequibles en Midvale. Tiffany salió de la farmacia animada. Por primera vez en más de un mes, se sentía dueña de su vida. George se le pasó volando. Tiffany se imaginaba contándole a Noah su éxito, discutiendo la posibilidad de mudarse, liberándose por fin de la influencia de Vivian. Pero cuando regresó a la casa de los Barkley, la realidad truncó rápidamente sus esperanzas. Noah la recibió en el vestíbulo con ojos brillantes. Tiff, no te lo vas a creer. La agarró de las manos. Jay me ha ofrecido un contrato permanente. Trabajaré con 3 jóvenes artistas, uno de los cuales tiene muchas posibilidades de triunfar a nivel nacional. Noah, esto es... Tiffany balbuceó. Quería compartir su alegría, pero se dio cuenta de lo que significaba para sus planes. Es maravilloso. Yo también he conseguido el trabajo. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Noah parecía recordar ahora su entrevista. En Midvale, en la farmacia familiar. El dueño es muy simpático, las condiciones son buenas. El entusiasmo de Noah se había desvanecido considerablemente. Pero está muy lejos. Está a 1 hora, le recordó Tiffany. Mucha gente viaja más lejos que eso. Sí, pero... Noah se frotó el cuello. Verás, el contrato de Jay conmigo significa que pasaré mucho tiempo en el estudio, a veces hasta tarde. Y mi madre y yo hemos estado hablando. ¿Tu madre?
Tiffany sintió que la ansiedad se apoderaba de su interior. Sí, cree que sería prudente que nos quedáramos aquí. Noah no la miró a los ojos. Al menos hasta que me recupere profesionalmente. Tiffany respiró hondo, intentando mantener la calma. ¿Y cuánto durará eso, Noah? ¿Un mes? ¿Un año? ¿5 años? No lo sé, Tiff. La miró finalmente Noah. Pero esta es la oportunidad con la que he soñado toda mi vida. ¿No puedes apoyarme? Apoyo tu carrera, Noah. Intentó hablar Tiffany con calma. Pero no puedo soportar la forma en que me trata tu madre. Y cada día es peor. Estás exagerando, negó Noah con la cabeza. Sí, mamá puede ser exigente, pero solo quiere que todo sea perfecto. Su conversación se vio interrumpida por el ruido de tacones en el suelo de mármol del vestíbulo. Vivian bajaba las escaleras, vestida con un elegante traje azul marino. Ah, ya estáis los dos en casa, sonrió. ¡Qué maravilla! Noah, cariño, ¿le has contado a Tiffany tu maravillosa noticia? Sí, mamá, se alegró Noah. Acabo de hacerlo. Y Tiffany, por supuesto, está encantada. Vivian desvió la mirada hacia su cuñada. Quiero decir que ahora tiene la estabilidad que tanto anhelaba. En realidad, yo también tengo buenas noticias, dijo Tiffany, mirando directamente a los ojos de su suegra. He conseguido un trabajo en Midvale. ¿En Midvale? Vivian se hizo la sorprendida. Pero eso está muy lejos. ¿Qué vas a hacer con la carretera? Sobre todo en invierno, cuando las carreteras se vuelven peligrosas. Me las arreglaré, respondió Tiffany brevemente. Mucha gente conduce más lejos para ir a trabajar. Por supuesto, querida. Vivian puso la mano en el hombro de Noah. Pero ahora que Noah tiene esta oportunidad aquí, en St. George, quizá deberías reconsiderar tus planes. Tiffany quiso objetar, pero en ese momento sonó el timbre de la puerta. Oh, debe de ser Elliot, se alegró Vivian. Prometió pasarse por allí para hablar de la nueva adquisición para la galería. Cuando Vivian abrió la puerta, Tiffany vio el cambio en el rostro de su suegra. Parecía más joven, le brillaban los ojos y tenía un ligero rubor en las mejillas. Elliot Q entró en el vestíbulo con un ramo de lirios blancos en la mano. Vivian, saludó con galantería. Estas flores me recuerdan a ti, exquisitas, elegantes, delicadamente perfumadas. Oh, Elliot, no debiste hacerlo. Vivian aceptó el ramo como si fuera un regalo real. Tiffany intercambió una rápida mirada con Noah. Parecía un poco desconcertado, pero no preocupado. Elliot, qué sorpresa, dijo Noah, tendiéndole la mano a modo de saludo. Mamá me ha dicho que ibas a venir. No podía dejar pasar la oportunidad de ver a toda la familia, sonrió Elliot, pero sus ojos solo estaban fijos en Vivian. Sobre todo cuando tenemos noticias tan maravillosas. ¿Noticias? Intervino Noah. Tu contrato, por supuesto, respondió Vivian rápidamente. Le he hablado a Elliot de tu éxito. Ah, sí, se alegró Noah. Es una oportunidad increíble. Una que merece una celebración, intervino Elliot. He reservado mesa en el Azure para las 8. Vivian, espero que me acompañes. Me encantaría, respondió Vivian. Luego, como si recordara su decoro, añadió. Noah, Tiffany, ustedes también están invitados, por supuesto. En realidad, Tiffany y yo teníamos otros planes para esta noche, dijo Noah de repente, para sorpresa de Tiffany. Pero gracias por invitarnos. Vivian parecía a la vez decepcionada y aliviada. Bueno, entonces en otra ocasión. Cuando Vivian y Elliot se marcharon, Noah se volvió hacia Tiffany con cara de culpabilidad. Siento no haberlo hablado contigo. No creí que quisieras pasar la noche con mamá y Elliot. Pensaste bien, sonrió Tiffany, sintiéndose agradecida a su marido por primera vez en mucho tiempo. Pero no sabía que teníamos planes. Ahora sí los tenemos, la abrazó Noah. Vamos a pasar la tarde juntos como solíamos hacer. Cenaremos en algún sitio, quizá veamos una película. Era la primera noche en mucho tiempo que Tiffany se sentía realmente feliz. Noah y ella habían encontrado un restaurante acogedor en el centro, donde nadie los conocía, y habían pasado unas horas hablando del futuro, de sus esperanzas y sueños, casi como el principio de su relación. Pero a la mañana siguiente, la realidad volvió a hacerse sentir. Tiffany se despertó con unos insistentes golpes en la puerta. Tiffany. La voz de Vivian sonaba áspera. Son las 5 de la mañana. Te espero en la cocina. Noah no pareció oír el golpe. Estaba dormido de espaldas a la pared. Tiffany suspiró, se puso una bata y bajó las escaleras. Vivian la esperaba en la cocina, ya completamente vestida y peinada, a pesar de lo temprano que era.
Su rostro expresaba disgusto. «Llegas 10 minutos tarde», dijo en lugar de saludarla. «Buenos días, Vivian», intentó tranquilizarse Tiffany. «¿Qué puedo hacer hoy por usted?» Vivian le tendió un papel con letra pulcra. «Hoy vamos a limpiar mi habitación», dijo. «Alice se está haciendo demasiado mayor para estas cosas, y no me fío de que unos desconocidos toquen mis cosas privadas». Tiffany repasó la lista con los ojos. Limpiar todas las superficies con un compuesto especial, revisar el armario, cambiar la ropa de cama, limpiar las joyas. «Vivian», comenzó con suavidad, «no estoy segura de poder hacer todo eso hoy. Tengo que prepararme para mi nuevo trabajo, repasar algunos materiales». «Tu trabajo», dijo Vivian con evidente desaprobación, «no empieza hasta dentro de una semana, si no recuerdo mal. Y mi petición es urgente». Tiffany sintió que la rabia le invadía por dentro, pero se contuvo. «De acuerdo», dijo. «Haré lo que pueda». «Espero que lo hagas todo», se enderezó Vivian. «Y que quede claro, Tiffany, mientras Noah y tú viváis bajo mi techo, espero un cierto nivel de cooperación. Si eso no te satisface, tal vez debas buscar otro alojamiento». «¿Es una amenaza?» Tiffany no daba crédito a lo que oía. «Es una afirmación de hecho». Vivian esbozó una fría sonrisa. «Te invito a desayunar a las 8 cuando termines la primera parte de la lista». Con esas palabras, salió de la cocina, dejando a Tiffany aturdida. Limpiar la habitación de Vivian resultó ser una tarea aún más desagradable de lo que Tiffany había esperado. El dormitorio de su suegra era enorme, con muebles antiguos y muchos cachivaches frágiles que requerían un trato especial. Tiffany trabajó metódicamente, intentando no pensar en lo humillante que era lo que estaba haciendo. A las 7 ya había terminado con la limpieza y había empezado con el armario. Al mirar los vestidos y trajes caros, Tiffany no pudo evitar darse cuenta de que muchos de ellos parecían nuevos, con etiquetas de diseñadores cuyos nombres solo conocía por las revistas. Era evidente que Vivian gastaba sumas considerables en su guardarropa. En uno de los cajones de la cómoda, bajo una pila de pañuelos de seda, Tiffany encontró un montón de cartas atadas con cinta de raso. Su primer impulso fue devolverlas a su sitio. No quería invadir la intimidad de su suegra. Pero entonces se fijó en la letra del sobre superior, la misma letra pulcra y ligeramente angulosa con la que estaba escrita la lista de tareas. Solo que las cartas no iban dirigidas a ella, sino a Elliot Q. Tiffany sabía que no debía leer la correspondencia de otras personas. Pero después de toda la humillación, después de todos los intentos de Vivian por controlar su vida, la tentación de averiguar algo que pudiera darle ventaja era demasiado fuerte. Desató la cinta con cuidado y sacó la primera carta. Estaba fechada el mes pasado. «Querido Elliot, no sabes cuánto me alegran nuestros encuentros. A mi edad, no se esperan emociones tan fuertes, tanto asombro. Me has insuflado nueva vida y estoy inmensamente agradecida al destino por habernos reunido. Como hemos hablado, he hecho cambios en el testamento. Todo es oficial. Mi abogado ya ha preparado los documentos. Ahora puedes estar seguro de que la galería, la casa y todos los bienes serán para ti. A mi hijo nunca le interesó el negocio familiar, solo le interesaba esta música poco prometedora. Además, ahora tiene a su lado a esta mujer, que seguro que solo está interesada en su posible herencia. Voy a hacer todo lo que pueda para mantener a Noah lejos de ella. Ya ha hecho progresos. Tiene un trabajo aquí en la ciudad y ahora estará atado a St. George. Y la empujaré literalmente fuera de nuestras vidas. Espero verte este viernes, en el mismo hotel. Con amor, Vivian». Tiffany releyó la carta 2 veces, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. Vivian no solo mantenía una relación sentimental con Elliot, estaba planeando desheredar a Noah en su favor. Y sin embargo, pensaba que a Tiffany solo le interesaba el dinero de la familia Barkley. Con manos temblorosas, Tiffany revisó el resto de las cartas. Contenían declaraciones de amor similares, planes para quedar en hoteles y, lo más inquietante, conversaciones detalladas sobre la mejor manera de manipular a Noah para que se quedara en St. George y se alejara poco a poco de Tiffany. «Recuerdo que sugeriste que nos pusiéramos en contacto con sus posibles empleadores de forma anónima», escribió Vivian en una de las cartas. «Pero he encontrado una solución más elegante. Muchos de los propietarios de farmacias de la ciudad son clientes míos. Bastó con insinuar que no era de fiar y se le cerraron las puertas». Tiffany sintió que se le helaba la sangre en las venas. Sus sospechas se confirmaron. Vivian estaba saboteando sus intentos de encontrar trabajo y lo hacía sistemáticamente. Tiffany volvió a guardar las cartas bajo los pañuelos y continuó limpiando.
Pero ahora su mente estaba centrada en una cosa: cómo contarle a Noah lo que había averiguado y si él la creería. Casi había terminado con el armario cuando le llamó la atención una carpeta que había en el fondo de uno de los cajones. A diferencia de las cartas personales, parecía un documento oficial. Tiffany abrió la carpeta y vio el encabezamiento: Última voluntad y testamento de Vivian Elizabeth Barkley. Su corazón se aceleró. Sabía que no debía leerlo, pero ahora, después de las cartas, necesitaba ver si Vivian había llegado realmente tan lejos. El documento estaba redactado en términos jurídicos formales, pero lo esencial estaba claro. Vivian Barkley, en su sano juicio, legaba todo su patrimonio, incluida la casa de St. George, la galería de antigüedades Barkley Heritage, todos los valores y las cuentas bancarias, a Elliot James Q. Barkley. El nombre de Noah Barkley solo se mencionó una vez. Se le dejó una colección de discos de vinilo guardados en el desván como recuerdo de su padre. Tiffany sintió que las náuseas le subían a la garganta. ¿Cómo podía una madre hacerle esto a su propio hijo? ¿Cómo pudo desheredarlo en favor de un hombre al que debía de conocer desde hacía pocos años? En ese momento oyó pasos en el pasillo. Cerró rápidamente la carpeta y la guardó en su sitio. Tiffany se enderezó justo cuando se abrió la puerta y entró Vivian. «¿Cómo va la limpieza?», preguntó mirando la habitación con ojo crítico. «Ya casi he terminado con el armario», respondió Tiffany, intentando mantener la normalidad en su voz. «Bien». Vivian se acercó a la cómoda y ajustó los pañuelos con las letras debajo. «Cuando termines, baja a desayunar. Noah ya se ha levantado y te está esperando». Cuando su suegra salió, Tiffany respiró hondo, intentando calmar su acelerado corazón. Tenía que contarle a Noah lo que había aprendido. Pero, ¿cómo? ¿Cómo convencerlo de que su propia madre planeaba desheredarlo y lo manipulaba para alejarlo de su esposa? ¿La creería o pensaría que era otro intento de desprestigiar a Vivian? Terminada la limpieza, Tiffany bajó a desayunar con el corazón encogido. Noah estaba sentado a la mesa, mirando unos papeles que parecían relacionados con su nuevo contrato. Vivian estaba sentada frente a él, irradiando orgullo y satisfacción maternales. «Ah, ahí estás», dijo Noah sonriéndole a su mujer. «Mamá me ha dicho que la has estado ayudando con la limpieza esta mañana». «Sí», respondió Tiffany brevemente, sentándose a la mesa. «Tiffany ha sido muy diligente», intervino Vivian con una sonrisa que ahora, después de leer las cartas, a Tiffany le parecía especialmente falsa. «Aunque me di cuenta de que algunas cosas de mi tocador no estaban en su sitio». Tiffany se quedó paralizada. ¿De verdad se había dado cuenta Vivian de que leía las cartas? «Intenté no mezclar las cosas», dijo, tratando de mantener una voz informal. «Oh, seguro que sí». Vivian bebió un sorbo de café. «Por cierto, Noah, ¿podrías pasarte hoy por la galería? Elliot ha traído el violonchelo del que te hablé». «Claro, mamá», asintió Noah. «Pensaba pasarme por el estudio hacia el mediodía, pero quizá me pase antes por tu casa». «Me parece bien». Vivian se volvió hacia Tiffany. «¿Y tú, cariño? ¿Qué planes tienes para hoy?». En ese momento, Tiffany sintió que algo se rompía en su interior. Toda la humillación, toda la manipulación, todo lo que había aprendido esta mañana, todo se unió en un nudo apretado de ira y desesperación. «En realidad», dijo mirando directamente a los ojos de su suegra, «necesito hablar con Noah, en privado». «¿Oh?». Vivian enarcó las cejas. «Bueno, no me entrometeré». Se levantó con elegancia de la mesa y salió de la habitación, pero Tiffany estaba segura de que se quedaría lo bastante cerca como para escuchar a hurtadillas. «¿Qué ocurre?», preguntó Noah cuando se quedaron solos. Tiffany respiró hondo. Había llegado el momento de la verdad. «Noah», empezó Tiffany, seleccionando las palabras, «he encontrado algo mientras limpiaba la habitación de tu madre». Noah frunció el ceño y dejó los papeles a un lado. «¿Has rebuscado entre las cosas de mi madre?». «No, no lo hice», trató de mantener la calma Tiffany. «Encontré los papeles sin querer cuando estaba registrando sus cosas para limpiarlas, como ella me pidió». «¿Qué papeles?». Noah sonó incrédulo. «El testamento de tu madre». Tiffany decidió que era mejor empezar por lo más impactante. «Y su correspondencia personal con Elliot». Noah guardó silencio un rato, digiriendo lo que había oído. Luego sacudió la cabeza. «Tiffany, no puedo creer que hayas leído los papeles privados de mi madre. Es una violación de todos los límites». «Noah, escúchame». Tiffany se inclinó más cerca, bajando la voz.
Tu madre cambió su testamento. Lo deja todo, la casa, la galería, el dinero, a Elliot Q. Tienen una aventura y juntos planean cómo alejarte de mí. Noah apartó la taza de café, con la cara dura. ¿Estás acusando a mi madre de desheredarme por una aventura con una joven ayudante? Parece el argumento de una novela barata, Tiffany. Vi los documentos con mis propios ojos, insistió Tiffany. Leí las cartas que ella le escribió. Se encuentran en secreto, en un hotel, y le escribe sobre cómo intenta manipularte para que te quedes en St. George, para alejarte de mí. Noah se levantó de la mesa, con la cara roja de ira. Ya basta, dijo secamente. No voy a escuchar estas insinuaciones. Mi madre es una mujer respetada, una viuda que ha dirigido el negocio familiar durante años. Y usted la acusa ¿de qué? ¿De tener una relación con un joven? ¿Qué hay de malo en eso? Incluso si es verdad, es una adulta con derecho a una vida privada. No se trata de su vida privada, también se levantó Tiffany. Se trata de que te está desheredando y manipulando. ¡Basta ya! Noah golpeó la mesa con el puño. No me creo ni una palabra de lo que dices. Lo único que has hecho desde que llegamos es quejarte de mamá, inventar teorías conspiratorias. Noah, por favor. Tiffany sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Estoy diciendo la verdad. Pregúntaselo tú mismo. Pregúntale por el testamento. No voy a preguntarle a mi madre por sus decisiones financieras personales, dijo Noah. Y te aconsejo que no te metas en sus cosas. Con esas palabras, salió del comedor dando un portazo. Tiffany se hundió en la silla, desolada. Esperaba que la conversación fuera difícil, pero no creía que Noah fuera a rechazar sus palabras tan rotundamente, sin ni siquiera intentar comprobar los hechos. Unos minutos más tarde, oyó un portazo. Noah se había marchado sin despedirse. Vivian entró en el comedor poco después, con una expresión de satisfacción mal disimulada dibujada en el rostro. ¿Ocurre algo?, preguntó con fingida preocupación. Noah parecía disgustado cuando se marchó. Tiffany miró a su suegra, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. «Sabes perfectamente lo que ha pasado», dijo en voz baja. «Seguro que has oído cada palabra». Vivian entornó los ojos y endureció el rostro. «No sé qué crees que has encontrado entre mis cosas», dijo con frialdad. «Pero déjame darte un consejo. No te metas en asuntos que no te conciernen». «La herencia de mi marido me concierne», objetó Tiffany. «¿Herencia?» Vivian se rió, pero no era sincera. «Querida, confirmas todas mis sospechas. Solo te interesa el dinero de la familia Barkley. Pero calculaste mal cuando te casaste con Noah. Nunca tuvo visión para los negocios, ni sentido de la responsabilidad por el legado familiar. Lo único que le importaba era su música». «Te equivocas», se levantó Tiffany mirando a su suegra directamente a los ojos. «No me importa tu dinero, quiero a tu hijo. Y lo que me molesta es que lo estés manipulando, obligándolo a elegir entre su madre y su esposa». «¿Elegir?», Vivian enarcó una ceja. «No veo ninguna elección. Noah es mi hijo, de mi sangre. ¿Y tú? Solo una mujer a la que persiguió una vez, cegado por las hormonas. Esos enamoramientos pasan, querida. La familia permanece». Con esas palabras, Vivian se marchó, dejando a Tiffany sola en el comedor. La conversación era una declaración de guerra, y Tiffany sabía que Vivian no pararía hasta conseguir lo que quería: destruir su matrimonio y volver a tener a Noah bajo su control. Tiffany pasó todo el día preguntándose qué hacer a continuación. Noah no le devolvía las llamadas ni los mensajes. Al final, decidió que la única manera de demostrar su punto de vista era encontrar más información sobre Elliot Q. Algo en él parecía poco sincero. Algo en él le parecía poco sincero, demasiado suave. Si realmente iba tras la fortuna de Vivian, quizá no fuera la primera vez que lo hacía. Incapaz de salir de casa sin una explicación, Tiffany decidió empezar a investigar en Internet. Se instaló con su portátil en el dormitorio de invitados y empezó a buscar cualquier información que pudiera encontrar sobre Elliot. Al principio, los resultados fueron escasos. Un perfil en las redes sociales con información mínima, una mención de su nombre en el sitio web de Vivian Gallery. Pero entonces Tiffany decidió ampliar su búsqueda utilizando las palabras clave Elliot Q Antiques, junto con otras ciudades. Y ahí encontró su primera pista: un pequeño artículo en el periódico local de Oakville, una ciudad de un estado vecino. La coleccionista local de antigüedades Eleanor Holt acusa a su antigua ayudante de robar objetos valiosos. En la nota no se mencionaba el nombre del ayudante,
pero se afirmaba que tenía poco más de 30 años y solo llevaba 6 meses trabajando en la galería, tras haberse congraciado con la anciana propietaria. Tiffany decidió investigar más a fondo. Encontró el número de contacto del periódico y, armándose de valor, llamó a la redacción. «Estoy escribiendo un trabajo de investigación sobre el fraude de antigüedades», mintió a la periodista, que contestó al teléfono. «Me interesó su artículo sobre Eleanor Holt. ¿Podría darme más información?». El periodista, halagado por el interés académico que despertaba su trabajo, reveló con entusiasmo que el ayudante se llamaba Eric Quincy, que había desaparecido de la ciudad tras las acusaciones, llevándose consigo varios objetos de valor, y que la policía había sido incapaz de encontrarlo. La señora Holt estaba especialmente disgustada porque parecía haberse congraciado deliberadamente con ella, añadió el periodista. Incluso la convenció para que cambiara el testamento a su favor. Afortunadamente, su sobrina dio la voz de alarma al notar un extraño cambio en el comportamiento de su tía. El corazón de Tiffany latió más deprisa. Eric Quincy, Elliot Q. Los nombres eran lo bastante parecidos como para sugerir que se trataba de la misma persona, solo que cambiando el nombre para la siguiente estafa. «¿Tienes algún contacto con Eleanor Holt?», preguntó Tiffany. «Me gustaría entrevistarla para mi investigación». «Me temo que la señora Holt murió el año pasado», respondió la periodista. «Pero su sobrina, Rebecca Holt, sigue viviendo en Oakville. Estaba muy preocupada por toda esta historia. Quizá estaría dispuesta a hablar con usted». Tiffany anotó el número de contacto de Rebecca Holt, dio las gracias al periodista y dio por terminada la conversación. Luego, respirando hondo, marcó un nuevo número. Rebecca Holt resultó ser una mujer de mediana edad, voz aguda y modales francos. Después de oír la misma historia sobre el trabajo de investigación, resopló. «Bueno, si de verdad quieres saber algo de ese cabrón, se lo contaré todo». Manoseaba sistemáticamente a mi tía, le regalaba flores, la llevaba a restaurantes, le hacía cumplidos. Y ella, pobrecita, era una viuda solitaria que no había conocido la atención masculina en 20 años. Por supuesto, estaba encantada. Cuando fui a visitarla y vi a algún joven cachas merodeando a su alrededor, sospeché que algo iba mal. Pero mi tía no quiso escucharme. Dijo que estaba celosa de su felicidad. «¿Y entonces qué pasó?», pregunta Tiffany. «El cabrón la convenció para que cambiara su testamento. Iba a quedarse con todo el patrimonio, incluida la galería, y una colección de antigüedades valorada en varios millones. A mí y a otros parientes nos desheredó por completo. Cuando me enteré, contraté a un investigador privado. ¿Y sabes lo que descubrimos? Este Eric Quincy nunca existió. No tenía formación en historia del arte, ni experiencia con las antigüedades de las que hablaba. Todo el papeleo era falso». «¿Lo habían detenido?». Tiffany contuvo la respiración. «No, por desgracia. Cuando reunimos suficiente información para la policía, ya había desaparecido, llevándose varios objetos valiosos de la colección de su tía. La policía había emitido una orden de búsqueda, pero él se había esfumado. La tía estaba tan conmocionada por la traición que sufrió un derrame cerebral. Nunca se recuperó del todo». «¿Tiene una foto de este hombre?», preguntó Tiffany sin aliento. «Claro que tengo fotos, las que le dimos a la policía. Puedo enviarle una copia por correo electrónico si le ayuda en su investigación. Aunque han pasado casi 3 años, dudo que tenga exactamente el mismo aspecto ahora. Estos tipos tienen un don para cambiar las apariencias». Tiffany dictó su dirección de correo electrónico, dio las gracias a Rebecca y terminó la conversación. 10 minutos después, recibió un correo electrónico con una foto adjunta y detalles adicionales sobre el caso. La foto no era de muy buena calidad. Una imagen de una cámara de vigilancia de la galería de la tía de Rebecca. Pero incluso en la granulada imagen en blanco y negro, Tiffany no tuvo problemas para reconocer a Elliot Q. Los mismos rasgos afilados, la misma postura segura. No había duda. Elliot era un estafador que había puesto sus ojos en la fortuna de Vivian. Ahora Tiffany tenía pruebas que podía mostrar a Noah. Pero algo le decía que él seguiría sin creérselo. Vivian le tenía demasiado agarrado, y su pelea de esta mañana había creado un muro de desconfianza. Noah preferiría pensar que ella había falsificado las pruebas por celos o envidia, antes que admitir que su madre había sido víctima de una estafadora. Tiffany decidió que tenía que actuar de otra manera. Tenía que conseguir aún más información, pruebas sólidas, y luego quizá ir directamente a ver a Elliot. Si se daba cuenta de que le habían descubierto,
podría desaparecer como la última vez. Tiffany se pasó todo el día profundizando en la investigación del pasado de Elliot. Encontró otra referencia a un caso similar en otra ciudad, esta vez con el nombre de Edward Quentin. El mismo modus operandi. Un hombre joven y atractivo acepta un trabajo como ayudante de una mujer mayor y adinerada, se gana su confianza, la manipula y luego desaparece con sus objetos de valor. Por la noche, Tiffany había recopilado un expediente impresionante sobre Elliot. Calculó que había llevado a cabo un plan similar al menos 3 veces en los últimos 5 años, cada vez cambiando de nombre y trasladándose a un estado diferente. Noah llegó a casa tarde, cuando Tiffany ya se había acostado. Lo oyó entrar en silencio en el dormitorio, desvestirse y tumbarse en el borde de la cama, lo más lejos posible de ella. Quería hablar con él, enseñarle lo que había encontrado, pero su instinto le decía que no era el momento. Noah estaba enfadado, dolido, y no estaba dispuesto a escuchar. Necesitaba proceder con más delicadeza, reunir más pruebas antes de volver a sacar el tema. Los días siguientes transcurrieron en un ambiente tenso. Noah apenas hablaba con Tiffany. Pasaba todo su tiempo libre en el estudio de Jay o en compañía de su madre. Vivian, por su parte, se mostraba inusualmente amistosa con su cuñada en público, pero le lanzaba miradas triunfantes cuando nadie más las veía. Elliot se convirtió en un visitante frecuente de la casa de los Barkley. Venía a cenar, llevaba flores y pequeños regalos a Vivian y hablaba con ella de los asuntos de la galería. No parecía dar por sentada su presencia. Incluso empezó a tratarle de forma amistosa, sobre todo después de que Elliot elogiara sus proyectos musicales. El viernes por la noche, mientras Noah volvía a quedarse en el estudio, Tiffany oyó por casualidad una conversación entre Vivian y Elliot en la cocina. ¿Estás segura de que Noah no sospechaba nada? La voz de Elliot sonaba preocupada. Por supuesto, respondió Vivian. Rechaza por completo todo lo que dice esa mujer. Aunque creo que deberíamos acelerar nuestros planes. Es demasiado curiosa, podría encontrar algo más. Estoy de acuerdo, dijo Elliot tras una pausa. Ya he hablado con Marcus. Está dispuesto a preparar el papeleo en una semana. Después estaremos completamente a salvo. Estupendo, dijo Vivian con satisfacción. Noah está completamente absorto en sus proyectos musicales en este momento. No notará ningún cambio hasta que sea demasiado tarde. ¿Y qué hay de su mujer? Elliot bajó la voz, pero Tiffany lo oyó igualmente. Ella podría ser un problema. No te preocupes por ella, dijo Vivian con seguridad. Su matrimonio se está desmoronando. Creo que pronto se marchará. Y si no lo hace, bueno, tengo otras formas de deshacerme de elementos no deseados. Tiffany se alejó en silencio de la puerta de la cocina, con el corazón latiéndole con fuerza. Ya no tenía ninguna duda. Elliot y Vivian estaban planeando algo grande y el tiempo se agotaba. Tenía que actuar con decisión. De vuelta a su dormitorio, Tiffany reunió todo el material que pudo encontrar sobre Elliot, incluidas fotos y contactos de sus víctimas anteriores. Decidió que al día siguiente volvería a intentar hablar con Noah para mostrarle las pruebas. Si él no volvía a creerla, tendría que actuar por su cuenta. Pero cuando Noah llegó a casa, Tiffany se dio cuenta de que la conversación tendría que posponerse de nuevo. Entró en el dormitorio con una sonrisa errante, oliendo a alcohol. Hemos fichado a un nuevo actor, dijo, dejándose caer en la cama. Jay dice que este chico podría ser la próxima gran estrella. Enhorabuena, dijo Tiffany en voz baja. Noah, tenemos que hablar. Ahora no, Tiff, dijo Noah haciendo un gesto con la mano. Estoy cansado y quiero dormir. Y francamente, no quiero volver a oír tus teorías conspiratorias sobre mamá. No son teorías, tengo pruebas, insistió Tiffany. Elliot es un estafador. Ya le ha hecho esto a otras mujeres antes. Noah se sentó en la cama con la cara repentinamente dura. Basta, dijo en voz baja pero con firmeza. No quiero saber nada más de esto. Mamá tiene razón. Estás celosa de su posición, de su dinero. ¿Qué? Tiffany no daba crédito a lo que oía. ¿De verdad crees que me importa el dinero de tu madre? ¿No te importa? Noah sonrió con amargura. Desde que llegamos aquí, no has hecho más que quejarte de ella, rebuscando entre sus cosas, buscando secretos. Quizá esperabas que heredáramos todo esto. Rodeó la habitación. ¿Por eso te enfadaste tanto cuando te enteraste de que mi madre no me dejaba la herencia? Tiffany miró a su marido, sin reconocerlo. Este no era el Noah con el que se había casado. Este hombre era frío, desconfiado,
completamente bajo la influencia de su madre. «No te reconozco», dijo en voz baja. «¿Qué te ha hecho, Noah?» «Nada». Se recostó contra la pared. «Acabo de abrir los ojos». Tiffany estaba sentada en la oscuridad, escuchando cómo la respiración de su marido se volvía gradualmente constante y profunda. Sentía que lo perdía con cada día, con cada hora que pasaba en esta casa. Vivian estaba ganando, recuperando a su hijo de forma lenta pero segura. Tiffany se dio cuenta de que no podía contar con Noah. Si quería salvar su matrimonio, si quería sacar a su marido de la influencia de su madre y evitar el fraude de Elliot, tendría que actuar por su cuenta. A la mañana siguiente, mientras todos dormían, Tiffany se levantó de la cama en silencio. Reunió su expediente sobre Elliot y salió de casa. Tenía un plan y había llegado el momento de ponerlo en práctica. Tiffany sabía que tenía que actuar con rapidez y decisión. Pasó la noche en vela pensando en el plan hasta el más mínimo detalle. Por la mañana, la decisión estaba tomada. Debía enfrentarse a Elliot directamente, utilizando la información que había reunido como palanca. El problema era cómo reunirse con él a solas, sin la presencia de Vivian. Tras varias horas de deliberación, Tiffany decidió utilizar lo que ya tenía: información. Sabía que todas las mañanas Elliot llegaba a la galería 1 hora antes que Vivian para preparar el papeleo y comprobar las nuevas llegadas. A las 9 de la mañana, Tiffany ya estaba delante de las puertas de la Barclay Heritage Antique Gallery. El elegante letrero sobre la entrada, las vitrinas con exquisitas piezas de arte, todo parecía respetable y caro. Nadie sospecharía que tras esa fachada se desarrollaba un drama de engaño y manipulación. Tiffany respiró hondo y empujó la puerta. El timbre tintineó melodiosamente, anunciando una visita. Elliot salió de la trastienda. Su rostro expresaba la habitual sonrisa cortés que se congeló al instante cuando reconoció a Tiffany. «Señora Barclay», recuperó rápidamente la compostura. «Qué visita tan inesperada. Vivian no llegará hasta dentro de 1 hora». «Lo sé». Tiffany cerró la puerta tras de sí. «He venido a hablar con usted, señor Q. O tal vez debería llamarle señor Quincy. O Quentin». Elliot se congeló. Sus ojos se entrecerraron débilmente, pero no perdió la compostura. «No sé de qué me habla», dijo con calma. «Mi apellido siempre ha sido Q». «¿En serio?» Tiffany sacó una carpeta de su bolso. «Aquí tengo algo que podría interesarle». Abrió la carpeta y colocó sobre el mostrador las fotos, las cartas y los recortes de periódico, todo su expediente sobre Elliot. «Oakville, hace 3 años», comenzó Tiffany, señalando una de las fotografías. Eleanor Holt, una viuda anciana, propietaria de una galería de antigüedades. Su D. Eric Quincy le había hecho confidencias. La había convencido de que cambiara su testamento y luego había desaparecido con valiosas piezas de su colección. Elliot no se movió, pero Tiffany notó que los músculos de su cara se tensaban. «Huddersfield, hace 2 años», continuó, señalando otro recorte. «Margaret Wilson, 67 años, propietaria de una tienda de arte. Su boss, Edward Quentin, utilizó el mismo patrón: ganarse su confianza, relación romántica, cambiar su testamento, desaparecer con sus objetos de valor. ¿Hay algún tipo de error?» Elliot trató de mantener la calma, pero Tiffany pudo ver sus ojos repasando los documentos, evaluando la amenaza. «No hay ningún error». Tiffany colocó la última fotografía sobre la mesa, una imagen ampliada de la cámara de vigilancia de la galería de Eleanor Holt. «Eres tú, Elliot. Cambias los nombres, pero no la letra. Siempre es el mismo patrón. Anciana adinerada, congraciarte con ella, enamorarla, convencerla de que cambie su testamento». Elliot permaneció en silencio durante varios segundos, con la mirada perdida entre las fotografías y el rostro de Tiffany. Luego hizo algo que ella no esperaba. Se echó a reír. «Bravo, señora Barclay», dijo, aplaudiendo con fingida admiración. «Ha hecho una investigación impresionante. ¿Y ahora qué? ¿Huir hacia Vivian? ¿A Noah? ¿A la policía?» «A ninguno de ellos», replicó Tiffany con calma. «He venido a proponerte algo». Elliot enarcó las cejas, claramente interesado. «¿Una proposición?» ¿La ejemplar esposa de Noah Barclay haría un trato con alguien a quien creía un delincuente? «Haría cualquier cosa para proteger a mi marido», dijo Tiffany con firmeza. «Incluso un trato contigo». «Te escucho», se apoyó Elliot en el mostrador, con la postura relajada pero la mirada intensa. «Estás convenciendo a Vivian para que cambie su testamento.
empezó Tiffany. Para que devuelva todos los derechos de la herencia a Noah, como debe ser. Y estoy olvidando todo lo que he aprendido sobre tu pasado. ¿Y si me niego? Elliot siguió sonriendo, pero sus ojos eran fríos. Entonces enviaré este material a la policía. Tiffany señaló la carpeta. Tengo contactos con los detectives que llevaron tu caso en Oakville. Les encantaría saber dónde estás ahora. Elliot golpeó el mostrador con los dedos, pensativo, evaluando la situación. ¿Sabe cuál es su problema, señora Barkley? Dijo finalmente. Es usted demasiado sincera. Cree de verdad que aceptaré su trato y cumpliré mi parte. Pero ambos sabemos que una vez que lo haga, no tendrás motivos para mantenerme ahí en secreto. Tendré una razón, objetó Tiffany. La tranquilidad de mi marido. Noah no puede saber que su madre intentó desheredarlo por una estafadora. Le rompería el corazón. Elliot estudió su rostro, como si intentara determinar si mentía o no. Supongo que sí, dijo al fin. Pero ¿cómo te lo imaginas? Simplemente me acerco a Vivian y le digo, querida, he cambiado de opinión, vamos a dejárselo todo a tu hijo. Es usted un hombre inteligente, señor Q, se permitió Tiffany un toque de ironía. Estoy segura de que encontrará la manera. Quizá podrías decir que te preocupaban los problemas legales si Noah impugnaba el testamento. O que primero quieres el control de la galería en vida de Vivian y que la herencia puede esperar. Elliot se rió sorprendido. Si fueras un hombre, te sugeriría que trabajarais juntos. Ciertamente tienes talento para pensamiento estratégico. Tiffany no le devolvió el cumplido, si es que era eso. Tienes una semana, dijo con firmeza. Si no se cambia el testamento en 7 días, entregaré todos los archivos a la policía. Una semana, repitió Elliot pensativo. Bueno, es tiempo de sobra para considerar la situación. En ese momento volvió a sonar el timbre de la puerta, y Vivian entró en la galería. Se quedó paralizada en el umbral, pasando una mirada de sorpresa de Tiffany a Elliot y viceversa. ¿Tiffany?, exclamó perpleja. ¿Qué haces aquí? Buenos días, Vivian. Tiffany intentó mantener la calma. Solo he venido a ver a los recién llegados. Elliot tuvo la amabilidad de enseñarme algunos objetos interesantes. Vivian desvió la mirada hacia el mostrador, donde aún estaban las fotos y los documentos. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué es esto? Se acercó y miró los papeles. Antes de que Tiffany pudiera responder, Elliot recogió rápidamente todos los papeles y los metió debajo del mostrador. Son catálogos e información sobre los objetos que le interesaban a la señora Barkley, dijo con suavidad. Nada especial. Vivian no parecía convencida. Miró a Elliot y a Tiffany con desconfianza. Creo que ya me voy, decidió Tiffany que era mejor marcharse antes de que la situación fuera a mayores. Ha sido muy informativo, señor Q. No se olvide de nuestra conversación. Salió de la galería sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. La reunión no había salido exactamente como ella había planeado, pero el objetivo se había cumplido. Elliot sabía que ella había descubierto su pasado y tenía muchos motivos para estar preocupado. Tiffany esperaba que el miedo a salir a la luz hiciera que Elliot actuara a su favor, pero había subestimado su frialdad y astucia. Aquella tarde, cuando Tiffany regresó a casa tras un largo paseo por la ciudad, se encontró con que el ambiente en la casa de los Barkley había cambiado. Noah la recibió en el vestíbulo con rostro adusto. «Mamá quiere hablar con nosotros», dijo sin mirarla a los ojos. «En la biblioteca». Tiffany sintió un escalofrío. Algo en la voz de Noah, en su postura, decía que la conversación iba a ser desagradable. En la biblioteca les esperaban Vivian y Elliot. Su suegra estaba sentada en un profundo sillón de cuero, con el rostro pálido y tenso. Elliot estaba de pie detrás de su silla con la mano en el respaldo en un gesto protector. «Siéntate», señaló Vivian a Tiffany la silla de enfrente. Noah permaneció de pie, apoyado en la estantería. «¿Qué ocurre?», preguntó Tiffany, aunque ya sabía la respuesta. «Elliot me ha contado lo de vuestra reunión de esta mañana». La voz de Vivian era fría como el hielo. «Sobre tus acusaciones y amenazas». Tiffany miró a Elliot, que le respondió con una mirada tranquila, incluso ligeramente burlona. Por supuesto, había decidido tomar la iniciativa. «Yo no he amenazado», dijo Tiffany con firmeza. «Le mostré pruebas de sus fraudes pasados y le ofrecí un trato». «¿Fraudes?». Vivian soltó una carcajada corta y nerviosa.
¿Acusas a Elliot de fraude basándote en unas AL inventadas? ¿Y aún así intentas chantajearlo exigiendo que cambie mi testamento a favor de Noah? Tiffany desvió la mirada hacia su marido. El rostro de Noah estaba tenso, pero en sus ojos podía leer no tanta desconfianza, sino dolor. Era como si quisiera que ella refutara las acusaciones, que le diera una razón para creerla. Noah, Tiffany se volvió hacia él. He encontrado pruebas de que Elliot es un fraude. Ha hecho cosas parecidas con otras mujeres mayores propietarias de galerías de antigüedades. Ganarse su confianza, convencerlas de que cambien sus testamentos y luego desaparecer con sus objetos de valor. ¿Lo veis? Vivian se volvió hacia su hijo. Sigue difundiendo esas ridículas acusaciones. No son ridículas, replicó Tiffany. Tengo fotografías, recortes de periódico, declaraciones de sus víctimas anteriores. Falso, intervino Elliot. Nunca he estado en Oakville ni en Huddersfield. Nunca he utilizado otros nombres. Todo es producto de la imaginación de tu mujer, Noah. ¿Por qué? Preguntó Noah en voz baja, mirando a Tiffany. ¿Por qué querrías hacer eso? Tiffany sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Intento protegerte, Noah. Tu madre cambió su testamento a favor de Elliot. Planea dejárselo todo. La casa, la galería, el dinero. Todo lo que te va a dejar es su colección de discos de vinilo. Has estado revisando mis papeles. Vivian se levantó de un salto de la silla, con el rostro contorsionado por la ira. Has violado mi intimidad leyendo mis papeles. Encontré el testamento por casualidad cuando limpiaba tu habitación, dijo Tiffany sin apartar la mirada. Y sí, lo leí. Y las cartas que le escribiste a Elliot, en las que hablabas de cómo manipular a Noah, de cómo alejarlo de mí. Eso no es verdad. Vivian se volvió hacia su hijo. Noah, ¿de verdad te crees esas tonterías? Tu mujer está obsesionada con el dinero, con nuestra posición en la sociedad. Ha estado planeando acceder a tu herencia desde el principio. ¿Qué herencia? Tiffany sonrió amargamente. ¿La que le vas a dejar a Elliot? Vivian se quedó confusa por un momento, pero se recompuso rápidamente. Tengo todo el derecho a disponer de mis bienes como mejor me parezca, dijo con firmeza. Y sí, he cambiado mi testamento, pero solo porque Elliot es el único que comprende realmente el valor de lo que he creado, el único que puede dirigir correctamente la galería, mantener vivo el legado Barkley. ¿Y tu propio hijo? Preguntó Tiffany sintiendo la rabia crecer en su interior. ¿No es lo bastante bueno para tu legado? A Noah nunca le interesó el negocio familiar. Vivian negó con la cabeza. Siempre fue música. ¿Y por eso decidiste desheredarlo? Tiffany no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Por un hombre al que solo conoces desde hace unos meses? Conozco a Elliot lo suficiente, la interrumpió Vivian. Entiende de arte, de antigüedades, tiene buen gusto, educación. No tiene educación ni experiencia, interrumpió Tiffany. Es un impostor que repite el mismo guión una y otra vez. Ya está bien. Noah intervino por fin en la conversación. Su voz sonaba cansada y rota. No puedo seguir escuchando estas tonterías. Se acercó a Tiffany, con los ojos llenos de dolor y frustración. ¿Por qué haces esto? Preguntó en voz baja. ¿Por qué destruyes todo lo que tenemos? Intento salvar lo que tenemos. Tiffany sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tu madre te ha estado manipulando desde que llegamos. Ha hecho todo lo posible para que no consiga trabajo aquí, para mantenernos atrapadas en esta casa, bajo su control. Eso es ridículo, intervino Vivian. ¿Por qué iba a impedir que consiguieras trabajo? Porque tienes miedo de que nos vayamos, replicó Tiffany. Quieres tener a Noah cerca, controlar todos los aspectos de su vida, como siempre has hecho. Ya basta, dijo Noah negando con la cabeza. Ya, suficiente, Tiffany. No puedo oírlo más. Se volvió hacia su madre. Necesito tomar el aire. Volveré más tarde. Con esas palabras, salió de la biblioteca, dejando a Tiffany sola con Vivian y Elliot. ¿Ves lo que has hecho? Vivian miró a su nuera con indisimulada hostilidad. Le has roto el corazón a mi hijo con tus locas acusaciones. ¿Locuras? Tiffany se levantó, sintiendo que la rabia le hervía por dentro. Sabes que todo lo que he dicho es cierto. Y tú, se volvió hacia Elliot, también lo sabes. Pero tu juego está llegando a su fin. No me echaré atrás hasta que se sepa la verdad. Elliot esbozó su sonrisa falsa y complaciente. Señora Barkley, dijo en voz baja, está cometiendo un error, un gran error. Algo en su tono, en su mirada,
hizo que Tiffany se quedara helada. No era solo una frase, era una advertencia. «Ya no eres bienvenida en esta casa», dijo Vivian, rompiendo el tenso silencio. «Quiero que recojas tus cosas y te vayas. Esta noche». «No me iré a ninguna parte hasta que hable con Noah», dijo Tiffany con firmeza. «Como quieras», Vivian se encogió de hombros. «Pero no puedo prometerte que quiera hablar contigo después de lo que has dicho». Con esas palabras, salió de la biblioteca y Elliot la siguió, dirigiendo a Tiffany una última mirada fría. Al quedarse sola, Tiffany se hundió en una silla, sintiéndose desolada. Las cosas no habían salido como ella había planeado. En lugar de proteger a su marido, parecía que lo había alejado aún más. Pero no tenía dónde refugiarse. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Tiffany permaneció sentada en la biblioteca durante horas, esperando a que Noah regresara. Cuando por fin entró en casa, ya había oscurecido. Oyó sus pasos en el pasillo y salió de la biblioteca para encontrarse con él. «Noah», empezó a decir, pero él levantó la mano y la detuvo. «Ahora no, Tiffany», dijo cansado. «Estoy demasiado agotada para otra ronda de acusaciones». «Escúchame», suplicó ella. «Tengo pruebas de todo lo que he dicho. Elliot es un fraude. Tu madre te está manipulando. ¿Puedes oírte?» Noah la miró con amargura. «Acusas a mi madre de una conspiración impensable. Le atribuyes los peores motivos. Nos acogió en su casa cuando estábamos arruinados. Me ayudó a conseguir un trabajo, a reconstruir mis contactos en la industria». «Sí, y todo forma parte de su plan», insistió Tiffany. «Quiere mantenerte cerca, controlarte». Y cambió el testamento a favor de Elliot. «Está en su derecho», dijo Noah cansado. «Su dinero, sus propiedades. Puede dejárselo todo a quien quiera. ¿Y eso no te molesta?» Tiffany no daba crédito a lo que oía. ¿Que te desherede por un estafador? Solo me molesta una cosa. Noah la miró directamente a los ojos. Que mi mujer parezca más preocupada por mi posible herencia que por mi felicidad. Hablas de dinero todo el tiempo, de la casa, de la galería, pero ni una sola vez me preguntas qué quiero para mí. «¿Qué quieres tú, Noah?», preguntó Tiffany en voz baja. «Quiero que todo esto se acabe», se pasó la mano por la cara. «Quiero que mi mujer y mi madre no sean enemigas. Solo quiero vivir, trabajar, sin todo este drama y acusaciones». «Eso no será posible mientras vivamos aquí», dijo Tiffany. «Tu madre nunca me aceptará. Hará cualquier cosa para destruir nuestro matrimonio». «¿Lo ves?». Noah sonrió con amargura. «Más acusaciones. Estoy harto, Tiff. Muy cansado». Pasó junto a ella en dirección a las escaleras. «Mamá dice que quiere que te mudes», dijo sin volverse. «Le pedí que nos diera tiempo para pensar en la situación. Tenéis una semana». «¿Una semana?». Tiffany no daba crédito a lo que oía. «¿Me das una semana para...? ¿Qué? ¿Aceptar que tu madre te está manipulando? ¿Aceptar que una estafadora se va a quedar con todo lo que debería ser tuyo?». Noah se detuvo en las escaleras y se dio la vuelta. Había tal cansancio en sus ojos, tal frustración, que Tiffany sintió que se le apretaba el corazón. «Una semana para decidir qué es más importante para ti, nuestro matrimonio o esta venganza contra mi madre. Vendetta contra mi madre», dijo en voz baja. «Dormiré en la habitación de invitados». Con esas palabras, subió las escaleras y dejó a Tiffany sola en el pasillo. Ella lo siguió con la mirada, sintiendo que todo lo que apreciaba se desmoronaba. Una semana. Tenía una semana para encontrar la forma de salvar su matrimonio, desenmascarar a Elliot y demostrar a Noah que actuaba por amor y no por interés. Pero al contemplar la espalda de su marido, que iba retrocediendo, Tiffany se dio cuenta de que la tarea podría ser imposible. Vivian había ganado. Había abierto una brecha entre ellos. Había hecho dudar a Noah de los motivos de su mujer, de su amor. Ahora, aunque Tiffany consiguiera desenmascarar a Elliot, aunque demostrara que Vivian había manipulado a su hijo, ¿importaría? ¿No había perdido a Noah para siempre? Durante 3 días, Tiffany vivió en un estado de extraño estupor. Caminaba por la casa de los Barkley como un fantasma, evitando enfrentamientos con Vivian, y apenas veía a Noah, que pasaba todo el tiempo en el estudio o en compañía de su madre. Por la noche se quedaba despierta en su dormitorio, escuchando el silencio de la casa y reflexionando sobre cómo había podido salir todo mal. Al 4.º día, se despertó con una comprensión cristalina de la situación. No podía seguir viviendo en el limbo, esperando una decisión que Noah nunca tomaría. Estaba demasiado bajo la influencia de su madre,
demasiado enredado en una red de manipulación como para encontrar la fuerza necesaria para liberarse. Necesitaba actuar por su cuenta, y actuar con decisión. Lo primero que hizo Tiffany fue ir al banco y abrir una cuenta separada a su nombre. Luego alquiló un pequeño piso en un pueblo cercano, no en St. George, donde la influencia de Vivian era demasiado fuerte, pero no tan lejos como para perder el contacto con lo que ocurría. No sabía si necesitaría ese piso, pero era mejor tener un plan alternativo. De vuelta en casa de los Barkley, Tiffany subió al dormitorio y sacó la carpeta oculta que contenía el expediente de Elliot. Volvió a comprobar cuidadosamente todos los datos, asegurándose de que todas las referencias a las fuentes y todos los contactos de las víctimas anteriores del estafador fueran correctos. Era su única esperanza de demostrar la verdad y quizá, si no salvar su matrimonio, al menos proteger a Noah de nuevas manipulaciones. Tiffany pensó largo y tendido sobre cómo proceder. La confrontación directa con Elliot había fracasado. Los intentos de convencer a Noah habían fracasado. La única opción que le quedaba era acudir a las autoridades. El problema era que Tiffany no quería verse implicada directamente en una solicitud. Si la investigación fracasaba, o peor aún, Elliot conseguía salirse con la suya, Vivian y Noah nunca le perdonarían esa jugada. Necesitaba una forma de transmitir la información de forma anónima. La solución llegó inesperadamente cuando Tiffany miró los contactos de su teléfono. Entre ellos estaba el número de Rebecca Holt, sobrina de una de las víctimas anteriores de Elliot. La mujer estaba decidida y tenía motivos de sobra para querer que atraparan al ladrón. Si Tiffany le daba información sobre el paradero de Elliot, Rebecca iría ella misma a la policía. Tiffany marcó el número, ensayando mentalmente lo que iba a decir. Señora Holt, soy Tiffany Barkley. La llamé hace un rato por el estudio del fraude de las antigüedades. Sí, lo recuerdo. La voz de Rebecca sonaba cautelosa. Tengo nueva información que podría interesarle. Tiffany respiró hondo. He encontrado a un hombre que podría ser el Eric Quincy que estafó a tu tía. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Luego Rebecca preguntó con voz tensa. ¿Dónde? St. George, dijo Tiffany. Trabaja en la Galería de Antigüedades Barkley Heritage bajo el nombre de Elliot Q, y parece que vuelve a utilizar el mismo esquema. ¿Estás segura de que es él? La voz de Rebecca temblaba de excitación o de rabia. Tiffany no podía decirlo. Tengo fotos, recortes de periódico, pruebas de incidentes anteriores. Puedo enviárselo todo por correo electrónico. Creo que sería suficiente para interesar a la policía. Envíalo, dijo Rebecca con firmeza. Me pondré a ello. Ese cabrón va a pagar por lo que le hizo a mi tía. Tiffany envió todo el material desde una dirección de correo electrónico anónima que había creado a tal efecto. Luego borró la correspondencia y el historial de llamadas de su teléfono. Nadie debía saber que ella era la fuente de la información. Pasaron 2 días de tensa expectación. Tiffany intentó actuar con la mayor normalidad posible, aunque no fue fácil. Vivian no perdía ocasión de recalcar su condición de invitada no deseada en la casa. Ignoraba su presencia, hablaba de ella en tercera persona, discutía con Noah sobre ¿cuándo se mudará tu mujer? Noah no era mejor. Evitaba quedarse a solas con Tiffany, alegando que estaba muy ocupado en el estudio. Cuando se encontraban, la conversación era tensa e incómoda. Tiffany se daba cuenta de que él se debatía entre su amor por ella y su lealtad a su madre, pero cada día la balanza se inclinaba más a favor de Vivian. Al tercer día de la llamada de Rebecca Holt, todo cambió. Tiffany estaba preparando el desayuno en la cocina cuando oyó sonar con fuerza el timbre de la puerta. Un momento después, unos pasos pesados y voces masculinas resonaron en el pasillo. Al asomarse a la cocina, vio a 2 policías hablando con una atónita Vivian. Señora Barkley, decía uno de los agentes, estamos buscando a Elliot Q. Tenemos información de que trabaja en su casa. Tenemos información de que trabaja en su galería. Sí, es cierto. Vivian parecía confusa. Pero, ¿qué ha pasado? ¿De qué se le acusa? Fraude, hurto mayor, falsificación. Enumeró los cargos el agente. Tenemos una orden de detención del tribunal de Oakville. ¿Puede decirnos dónde podemos encontrarlo? Vivian palideció y se llevó instintivamente la mano a la garganta. Él debe de estar en la galería, murmuró. Pero hay un error. Elliot no podría... Me temo que sí, señora. El agente se mostró cortés pero firme. Tenemos pruebas de al menos 3 casos en los que un hombre conocido como Eric Quincy, Edward Quentin y al parecer ahora Elliot Q,
se había ganado fraudulentamente la confianza de ancianos galeristas de antigüedades. Los había manipulado para que cambiaran su testamento a su favor, y luego había desaparecido con objetos valiosos. Vivian se tambaleó, y el agente tuvo que sostenerla. En ese momento apareció Noah por las escaleras, atraído por el ruido. «¿Qué ocurre?», preguntó, bajando por el pasillo. «Mamá, ¿qué ha pasado?». «Tu mujer tenía razón», susurró Vivian, mirando a su hijo con la mirada perdida. «Todo este tiempo, ella tenía razón». Noah desvió la mirada hacia los agentes y luego hacia Tiffany, que estaba en la puerta de la cocina. «Agentes, ¿puedo preguntar de qué se trata?», preguntó, intentando mantener la calma. Uno de los policías le explicó brevemente la situación. A medida que hablaba, Noah palidecía cada vez más. Cuando el agente terminó, Noah se volvió hacia Tiffany. «¿Sabías algo de esto?», preguntó en voz baja. Tiffany dudó un instante. Luego asintió. «Intenté decírtelo», dijo. «Intenté mostrarte las pruebas, pero no me escuchaste». Noah cerró los ojos, con una expresión de dolor en el rostro. «Oficiales». Vivian se enderezó de pronto, con voz áspera. «Voy a ir con vosotros a la galería. Quiero verlo con mis propios ojos». «Por supuesto, señora», asintió uno de los policías. «Pero debe saber que quizá tenga que responder a algunas preguntas. Si tiene un abogado, quizá debería llamarlo». Vivian asintió, de repente 10 años más vieja. «Noah, ¿me acompañas?», preguntó tendiéndole la mano a su hijo. Noah miró a su madre y luego a Tiffany. Había tanta emoción en sus ojos que Tiffany sintió físicamente su dolor. «Por supuesto, mamá», dijo al fin. «Iré contigo». Se marcharon, dejando a Tiffany sola en la enorme casa vacía. Se hundió lentamente en las escaleras, sintiendo un extraño vacío en su interior. Había conseguido lo que quería, arrestar a Elliot y descubrir su fraude. Pero el precio de esa victoria sería probablemente su matrimonio. Pasaron varias horas hasta que Noah regresó, solo, sin Vivian. Su rostro parecía desolado. «Lo han detenido en la galería», dijo sin mirar a Tiffany. Cuando la policía le explicó de qué se le acusaba, ni siquiera intentó negarlo. Simplemente se rindió. «¿Y Vivian?», preguntó Tiffany en voz baja. «Se quedó en comisaría». Noah se pasó la mano por la cara. «Encontraron unos objetos en la caja fuerte de la galería que, al parecer, habían sido robados de una colección de Oakville. Mamá jura que desconocía su procedencia, que Elliot le dijo que los había adquirido legalmente, pero siguen interrogándola como posible cómplice». «Lo siento», dijo Tiffany, y era la verdad. A pesar de todo lo que había pasado, no quería que Noah sufriera un daño así. «Fuiste tú quien se lo dijo a la policía, ¿verdad?», preguntó él mirándola por fin. Tiffany no vio el momento de negarlo. «No directamente», respondió ella. «Me puse en contacto con la sobrina de una de las víctimas anteriores de Elliot y le di la información. Ella acudió a la policía». Noah asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «Tenías razón», dijo tras un largo silencio. «En todo. Sobre Elliot, sobre mi madre manipulándome, sobre la voluntad. Debería haberte escuchado, haber comprobado los hechos. En lugar de eso, yo...». No terminó, pero no era necesario. Ambos sabían lo que había hecho. Rechazarla, cuestionar sus motivos, casi elegir a su madre antes que a su mujer. «¿Y ahora qué?», preguntó Tiffany. Noah la miró fijamente durante un largo instante. Y había tal desesperanza en sus ojos que Tiffany se dio cuenta de la respuesta antes incluso de que él la dijera en voz alta. «No sé si podremos superar esto, Tiff», dijo en voz baja. «Se han dicho demasiadas cosas, se han infligido demasiadas heridas. Y mi madre me necesita ahora más que nunca. Su reputación está arruinada, la galería corre peligro de cerrar. No puedo dejarla sola en esta situación». Tiffany sintió que algo en su interior se hacía añicos. Incluso ahora, después de todo lo que había pasado, Noah seguía optando por ser madre. «Lo entiendo», dijo. Y también era verdad. Realmente lo entendía. Los lazos tóxicos que unían a Noah y Vivian eran demasiado fuertes para romperlos. Aunque Elliot no hubiera entrado en sus vidas, nunca habrían podido formar una familia normal. «Necesito tiempo», dijo Noah. «Los dos necesitamos tiempo para pensar». «Ya lo he pensado», replicó Tiffany en voz baja. Y se decidió. Subió al dormitorio y sacó del armario la maleta ya hecha. Llevaba preparándose para este momento desde el día que alquiló el piso.
¿Te... te vas? Noah parecía sorprendido y no sorprendido al mismo tiempo. Sí, comprobó Tiffany para ver si se le había olvidado algo. Tengo un piso en Rockford y tengo una oferta de trabajo en la farmacia clínica de allí. ¿Cuándo has tenido tiempo de organizar todo esto? Noah sonaba amargado. Cuando me di cuenta de que no había forma de salvar nuestro matrimonio, respondió Tiffany con sencillez. Siempre la elegirás a ella, Noah. Incluso ahora, cuando sabes que te manipuló, que intentó destruir nuestro matrimonio, sigues volviendo con ella. No es culpa tuya, añadió rápidamente, al ver el dolor en sus ojos. Es lo que ella te ha inculcado a lo largo de los años. Pero no puedo vivir así. Me merezco más que eso. Noah observó en silencio cómo ella empaquetaba las últimas cosas. Te quiero, dijo por fin. A pesar de todo, te quiero, Tiff. Lo sé. Tiffany se detuvo delante de él. Y te quiero, pero a veces el amor no basta. Estiró la mano y le tocó la cara por última vez. Me pondré en contacto contigo a través de un abogado para hablar del divorcio, dijo en voz baja. No te preocupes, no reclamaré nada más que lo que era mío desde el principio. Tiff, empezó Noah, pero ella negó con la cabeza. Adiós, Noah, dijo, y recogiendo su maleta, se dirigió a la puerta. Noah no intentó detenerla. Ambos sabían que era el final. Un año después, Tiffany estaba sentada en su despacho de la farmacia clínica Rockford. Su carrera iba viento en popa. La habían ascendido a jefa de departamento y ahora dirigía un pequeño equipo de farmacéuticos. Tenía un piso acogedor, unos cuantos amigos nuevos y la sensación de que la vida por fin iba mejor. Su divorcio de Noah había sido rápido y sin complicaciones. Él no había cuestionado ninguna de sus exigencias y se habían separado, si no como amigos, al menos sin hostilidad abierta. Tiffany intentaba no seguir las noticias de St. George, pero seguía recibiendo información a través de conocidos comunes. Con la detención de Elliot Q, que según resultó, era en realidad el mismo Eric Quincy que había estafado a Eleanor Holt, la reputación de Vivian Barkley en la ciudad había quedado arruinada. Aunque no fue acusada de complicidad, muchos de los clientes de la galería se negaron a hacer negocios con ella. El negocio empezó a dar pérdidas. 6 meses después del escándalo, Barclays Heritage Antique Gallery quebró y fue vendida a un competidor de una ciudad vecina. Poco después, Vivian también se vio obligada a vender la mansión familiar para cubrir las deudas. La última vez que Tiffany supo de Noah y su madre, se habían mudado a un pequeño piso en las afueras de St. George. Noah seguía trabajando en el estudio de Jay Austen, pero su carrera no iba tan bien como esperaba. Dedicaba demasiado tiempo y energía a cuidar de su madre, que nunca se había recuperado del doble golpe que supuso la traición de Elliot y la pérdida de su estatus en la sociedad. A veces, Tiffany se preguntaba si su venganza había sido demasiado cruel. Pero entonces, recordaba toda la humillación que Vivian le había infligido, toda la manipulación, todas las mentiras, y se daba cuenta de que acababa de hacer justicia. Elliot Q era un fraude, y merecía ser castigado. Que Vivian lo hubiera perdido todo a causa de su propia codicia y su deseo de controlar a su hijo no era más que una consecuencia natural de sus actos. En cuanto a Noah, Tiffany deseaba sinceramente que encontrara la fuerza necesaria para liberarse de la influencia tóxica de su madre y construir una nueva vida. Pero sabía que era improbable que ocurriera. Las raíces de la adicción eran demasiado profundas. El hábito de Noah de anteponer siempre los deseos de Vivian a los suyos propios era demasiado fuerte. Una noche, al volver del trabajo, Tiffany vio un sobre en el buzón, con matasellos de St. George. Dentro había una breve nota de Noah. Tiff, espero que te vaya bien. A menudo pienso en ti, y en cómo podrían haber sido las cosas si te hubiera escuchado antes. Mamá vendió la casa. Ahora vivimos en un piso pequeño. La galería cerró. Todo lo que ella apreciaba, todo de lo que estaba orgullosa, se ha ido. A veces pienso que yo también he perdido algo irreemplazable, pero quizás sea lo mejor. Tal vez un día pueda empezar de nuevo, sin la sombra del pasado. Sé feliz, te lo mereces. Noah. Tiffany se quedó mirando la carta durante un largo rato, luego la dobló cuidadosamente y la guardó en el cajón de su escritorio. No la contestaría. Algunos capítulos de la vida es mejor cerrarlos por completo, sin epílogos ni epílogos. Salió al balcón de su piso y respiró profundamente el aire del atardecer. La vida seguía. Su nueva vida, libre de relaciones tóxicas, de manipulación, de sentir que no era lo suficientemente buena.
A veces el camino hacia la libertad pasa por la pérdida y el dolor, pero al final de ese camino, siempre hay esperanza de un futuro mejor. Y Tiffany estaba decidida a crearse ese futuro, día a día, elección a elección, sin mirar atrás.